qué encanto el de la vida. Si los natales vientos en sus ligeras alas traen ecos perdidos de músicas de arroyos y música de nidos, como mansos preludios de blandos instrumentos. Qué encanto el de la vida, si al amor del bohío, y entre un intenso aroma de lirios y albahacas, miramos los corrales donde mugen las vacas y oímos las estrofas de murmurante río. El terruño es la fuente de las inspiraciones. ¿A qué buscar la dicha por suelos extranjeros si tenemos diciembres cuajados de luceros, si tenemos octubres preñados de ilusiones? No del pagano monte la musa inspiradora desciende a las estancias de pálidos poetas, en nuestra musa autóctona que habita en las glorietas de púrpura y de nácar donde muere la aurora. Es nuestra indiana musa que desde su cabaña desciende coronada de plumas de quetzales y a inspirarnos sencillos y tiernos madrigales, olorosos a selva y a flores de montañas. Vamos, pues, a soñar bajo tibios aleros de naranjos en flor, cabe los manantiales, octubre nos regala sus rosas y vesperales, diciembre las miriadas de todos sus luceros. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar en la voz de Santiago el poema Cantemos lo nuestro de Alfredo Espino. Y para volver, después de tanto tiempo y con gratitud inmensa a nuestros amigos de la radio Mente Mente y a nuestros amigos músicos, pues vamos a iniciar hablando de la música. Primero vamos a hablar sobre unos conceptos brevemente muy técnicos para luego aterrizar en el contexto contemporáneo y finalmente enfrentar una pregunta esencial y muy actual para todas las artes. Entonces, pues quisiera comenzar para hablar de esto de la música, como es ello, un ente vivo y complejo, con una cita que dice así: dos impulsos se enfrentan en el hombre, la demanda de repetición y de estímulos placenteros y el deseo opuesto de variedad, de cambio, de nuevos estímulos. Con estas palabras, Arnold Schoenberg introducía los dos principios fundamentales que determinan la forma musical: la repetición de elementos perceptivos, motivos melódicos, pautas rítmicas, progresiones armónicas. Da coherencia a la estructura de la música, a la que a su vez es la base de su inteligibilidad. La variación, por su parte, es necesaria para evitar la monotonía y el aburrimiento. La variedad es la madre del deleite en la música, como lo había expresado 3 siglos antes un colega de Schoenberg, el compositor Giovanni Maria Bonaccini. En la búsqueda de una combinación satisfactoria de inteligibilidad y contenido estético, la música conlleva un sutil balance de reiteración y cambio, de redundancia y novedad. Este delicado equilibrio entre uniformidad y diversidad evoca la naturaleza de la clase de entidades que llamamos sistemas complejos.
un grado intermedio de organización interna que permite que el sistema eluda comportamientos incoherentes, pero que al mismo tiempo hace posible su riqueza dinámica y flexibilidad funcional. Es el signo clave de la complejidad. El movimiento desordenado y azaroso de las moléculas del aire o el tic-tac periódico e inevitable del reloj difícilmente puedan identificarse con el producto de un sistema complejo. En cambio, aún la más elemental función de una modesta bacteria revela la complejidad subyacente del organismo vivo. Entonces es muy interesante pensar a la música desde esta parte, como todo lo que nos es tan agradable la música que pocas veces pensamos en todo lo que conlleva. Nos dejamos de arrastrar como por pues, los sonidos, los ritmos, las voces, los instrumentos. Y claro, es muy interesante pensarlo desde esta cita, de que es como, al final, bueno, esto está extraído de un libro que hablaba sobre pues, los sistemas complejos y se iba a una cosa terriblemente estadística que no podía como dimensionar realmente, pero fue muy interesante leer esto al inicio, que los seres humanos necesitamos como esta dupla entre cambio, pero no tanto como para que sea incoherente y como para que te dé ansiedad por tanto cambio, que necesitamos como una especie de espacios reiterativos, de volver a escuchar el tun 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 de un sonido para que se vuelva como algo cercano y a la vez no tanto para que pues te aburras y se vuelva ruido de fondo. Entonces se me hace muy interesante como pensar en esta mecánica que subyace detrás de toda la música que escuchamos, incluyendo el cantar de los pajaritos. Bueno, si te pones a pensar, ¿no? Como es este tun tun, ¿no? Que muchas veces es leído o interpretado como el retumbar de nuestros propios corazones, ¿no? El sonido primero que escuchamos estando en el vientre de nuestra madre. Sí. Claro, la capacidad de abstraer con estos ruidos, por ponerlo así, ¿no? Ruidos completamente insignificantes, porque quienes les terminamos dando un significado somos nosotros, ¿no? A través de toda esta abstracción de conciencia de este hecho en particular. Yo quisiera recomendarles, aprovechando que estamos ya en esto, un documental, bueno, no es un documental, es una serie de pequeños cortos documentales que se llama Explained. Hay uno en particular que es el que habla de la música, es muy bello, porque justamente habla de la estructura de los sonidos y de la musicalidad en la naturaleza, o sea, en principio en la naturaleza como una forma de comunicación y de entendimiento entre especies. Y luego profundizo un poco en el impacto que tiene esto sobre nuestro cerebro y nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Porque hay una conexión muy profunda entre la música, o sea, lo que conocemos como música, y nuestra cultura, nuestra identidad, o sea, nuestro ser, como ser humano. Se me vino ahorita un cuento que es muy bonito, que creo que es de Hans Christian Andersen, del Ruiseñor, que es la historia de un emperador chino que le gustaba mucho el canto de un pajarito, de un ruiseñor. Entonces, creo que es un ingeniero de su corte, le hace un pajarito mecánico, porque lo que quería era como que el pajarito cante todo el tiempo, y pues era un ave migratoria y eventualmente cuando no estaba, el canto de esta ave no estaba. Entonces este ingeniero le construye esta avecilla mecánica como para que él pueda tenerla siempre y escuchar siempre el canto. Y al cabo de un rato él se cansa y dice, ya no me gusta esto porque el canto es siempre el mismo. El pajarito no entonaba siempre igual, a veces le dejaba más, a veces menos, con cierta, como con lo que le había pasado en el día te lo iba contando con su canto, y el ave mecánica no podía hacer eso. Y bueno, un poco es el devenir de las cosas, ¿no? Como tú dices, venimos de esta fuente natural que son los sonidos que nos dan el viento, las aves, los arroyos, y poco a poco fuimos encontrando las formas como de atrapar estos sonidos a través de objetos, de los instrumentos, de cantar con cierta armonía. Y ahora pues tienes las cosas digitales y la música hecha
completamente a través de avecillas electrónicas. Eso es una locura, lo de las canciones hechas con inteligencia artificial me parece eh, una, una distopía cultural total, no solo, no, bueno, en este caso particular estamos hablando de la música, pero todo lo que tiene que ver con el arte generado por inteligencia artificial es, 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 es una cuestión muy compleja y bizarra en la que se mezclan un montón de cosas, dentro de esas nuestra propia conexión con el arte y lo cultural, porque tú puedes tener una idea, ¿no? Qué sé yo, política o ética sobre los procesos de la inteligencia artificial, en este caso, ¿no? O del uso de la tecnología en la cotidianidad. Pero de ahí a cómo estas nuevas herramientas nos interpelan es complejo. Pero hay cosas que tú no sabes que son inteligencia artificial y te pueden impresionar, te pueden llegar, pueden causar en ti que sea una profunda emoción o abrir como que sea, puertas de sensibilidad o de que, no sé, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Y sin tú saber de dónde proviene este canto, que en sí te puede terminar siendo un canto de los números, ¿no? Porque Claro, y creo que, o sea, la puerta creativa es la más interesante, que es la que se logra abrirse siempre oye, pues con ahorita, todos estos procesos tecnológicos. La tecnología al fin y al cabo nos abre muchas puertas creativas y eso siempre es genial. Eh, pero claro, yo creo que puede pasar un poco como con el cuento del ruiseñor. Es decir, una voz mecánica no puede darte unas inflexiones, no la puedes llevar a cantar en vivo y que en el momento en que esté en vivo sienta la emoción del público o el desagrado del público, o que como lo que sucedió por ejemplo con Amy Winehouse, que en su último concierto fue un desastre porque ella se sentía terriblemente uh-huh, mal que hay y una conexión directa con ese contigo. ser que Y canta. esa voz, esa memoria de ese momento que ya se vuelve parte como de toda la historia de la música y de los seres humanos también, qué pasa con los seres humanos que son capaces de crear estas cosas tan potentes, pero que a la vez su alma y su conciencia en ese momento no está listo para soportar todo lo que el sistema también le exige, o cargar su propio peso y mostrarlo en público. Son un montón de cuestiones que un aparatejo de circuitos no va a poder experimentar como nosotros experimentamos. Entonces quizás el límite, y como pues dicen muchos ahora, la verdad se va a saborear, o como esta autenticidad se va a saborear en los errores y en esos fallos que solo producimos los seres humanos al vivir, y que hace hermoso estos cantos y estos sonidos. Pues sí. Ahora, esta es como la parte sensible y la parte un poco mecánica, es decir, entre estos como estas cuestiones que decíamos de repetición y de variabilidad, que es como el concepto que está detrás de la música, y luego está la parte sensible, que es como cómo nos gusta, qué ritmo nos gusta, qué canciones nos gustan, qué géneros nos gustan. Pero entonces, ¿qué sucede cuando esto que es tan sensorial y que es como muy nuestro y que nos hace mover el cuerpo, también nos invita a mover la conciencia? Entonces, ¿qué pasa cuando la música se mezcla o agarra el territorio de lo político? No lo sé, es una pregunta bastante compleja. Y bastante contemporánea también. Y para ejemplificar esto, digamos, o para narrar esto más bien, ¿de dónde me venía como esta idea? Pues se me viene la historia que sucedió hace 53 años, hace ya un buen ratico. El 11 de septiembre de... 1973. Pero clásicamente el 11 de septiembre ya lo empezamos a relacionar con Bueno, el clásico 11 de septiembre. tal vez en otro programa lo podremos tratar, tal vez alguno, no sé, que tenga que ver con
el sol, la luna, los tiempos, yo qué sé. Los finales, el final del año suele estar cargado muchas veces, particularmente los meses de septiembre y octubre, de eventos complejos. Mm, Cercanos tenemos varios, ujú. y históricamente como este que vamos a contarles hoy, Pero es refuerzan un poco, ¿no?, interesante. esta teoría. Y es interesante cómo también, pues 50 años después, reescribes la historia de un día en particular, que es del 11 de septiembre. Pero este caso sí, de 1973 acaba de caer por la fuerza el régimen del presidente Salvador Allende. Ese mismo día, Víctor Lidio Jara Martínez es detenido en la UTE, la Universidad Técnica del Estado, junto a otros maestros, funcionarios y alumnos quienes son llevados al Estadio Chile, que hace nada había sido sede del concurso La Nueva Canción Chilena, donde se presentaron varios de los mayores representantes del folclore andino. Hace tan poquito había pasado este evento y ahora, bajo el nuevo régimen militar de Pinochet, era un campo de concentración donde serían recluidos, torturados y ejecutados todos quienes se oponían a su tiranía. Esto pues pasa, creo que todos históricamente conocemos este periodo de la historia y todo lo que conllevó. Este fue apenas el inicio, o sea, nada más fue tomar el poder y se deshicieron de personas como Jara, que se sabía que era una persona con tintes políticos, pues de izquierda, de proteger como al pueblo y de tener esta cosa como de revalorizar la dignidad de un pueblo. Un canto incómodo. Sí. Y bueno, eso hace un buen rato ya, pero hace muy, 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 muy poquito, el 8 de febrero del 2026, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se presenta en el medio tiempo del Super Bowl, el evento gringo por antonomasia en el estadio Levi's Stadium, en medio de la debacle ocasionada por las fuerzas de ICE, es decir, el ejército federal designado para recluir, humillar, aterrorizar y maltratar a las personas por su raza y procedencia latina, todo en base a la tiranía de un hombrecillo naranja, regente de un estado enfermo y decadente. Estas dos historias, como les decía, pues ya con 53 años de diferencia, nos hablan de varias cosas. Pues un poco de que la historia se repite con sus variaciones. Nos hablan del poder, de la lucha social, de la dignidad que siempre está en juego. Entonces es muy interesante que luego todo esto que decimos, ¿no?, de la música como un ser sensible, un ser complejo, un ser que, como toda arte, cuando entras descubres como todas las variables que tiene, todos los acordes con los que puedes contar cosas a través de distintas variaciones melódicas, puedes estar contando tanto. Cómo luego eso a ti te llega, ciertas cosas te disgustan mucho, ciertas cosas te gustan mucho. Y luego tienes esto, que cuando mezclas esta cosa muy humana y muy cercana, llegas a inevitablemente a colisionar con lo político, que también es muy cercano y muy humano. Y la combinación de estas cosas pues nos obligan a pensar en una de las preguntas que aparte, bueno, esto con la cuestión de Palestina y todo lo que estaba sucediendo, el arte en general debe ser político, que es una de las preguntas más gigantes y casi por antonomasia de las artes. Pues es que el arte debe ser político. Bueno, ya lo hemos conversado aquí creo que algunas veces. De mi perspectiva, todo acto del ser humano es político, no solo el arte. El arte termina siendo una plataforma en la que los ideales, tanto éticos, morales, y dentro de eso se mete lo político, se terminan expresando. O sea, el autor no puede despegarse por completo. Bueno, habrá gente que sí, qué sé yo. Pero en general no creo que puedes despegarte por completo de lo que eres y tu constitución como ser, o sea, lo que constituye tu ser dentro de una sociedad es netamente, bueno, no netamente, pero
gran parte de tu constitución es una constitución política porque tiene que ver con tu relación justamente con el otro. Entonces, sí, definitivamente el arte es político. Ahora, lo que habría tal vez el cuestionamiento hacia dónde lo podríamos dirigir es si el arte, o si lo conflictivo es que el arte sea partidista, Mm, porque entendemos que en épocas complejas como las que vivimos, en las que estamos totalmente enfrentados y divididos como humanidad, ¿no? Porque es a donde parece que hay interés de que lleguemos, a que haya esta lucha constante entre dos posturas, un maniqueísmo, un chauvinismo muy marcado en el que no puedes pertenecer a nada que no sea lo otro, o sea, o eres del un lado o eres del otro, no puedes estar en la mitad, y si no concuerdas conmigo estás completamente en mi contra. Vivimos una época muy violenta en ese aspecto, bueno, y en muchos aspectos, ujú. hay que ser sinceros. Eh, entonces, claro, partiendo de eso, las cuestiones artísticas y culturales también se ven afectadas. No es gratuito que ciertas voces se levanten. Particularmente hoy hablamos de, de Bad Bunny porque el impacto que tiene su discurso en estos tiempos es masivo. Exacto, ajá. Y, y sí, y desde mi punto de vista es de aplaudir también, porque no sabemos realmente sus intereses, nunca lo sabremos. Podemos confiar en que sus intereses sean como reales y no haya, qué sé yo, una manipulación detrás o una necesidad discursiva distinta a lo que es. Parecería que no. Pero bueno, si partimos de que decidimos creer, a mí se me hace muy bello que una voz con tanta potencia se levante ante este poder establecido, este poder autoimpuesto por poco, ¿no? Ujú. O impuesto a través de un control masivo de gente que, no sé, que no logro entender qué es lo que busca. Ahí lo que se me hace interesante es que también es súper estratégico toda la cuestión de Bad Bunny, ¿no? Porque claro, Víctor Jara, pues era su forma de música, Y no son otras cambió. épocas también. Víctor Ajá. Jara no tenía, no había, o sea, no había la masividad que existe ahora. No sabemos cómo el mundo reaccionaría o sea, cómo ciertas épocas reaccionarían en un mundo como el nuestro, que Ujú, está todo interconectado y globalizado. ujú. Claro, hay un... Sí, pues toda esta diferencia, es decir, por eso te decía que la historia se repite con sus variaciones y en medio de esto la tecnología sí genera unas variaciones muy fuertes. Pero lo que yo pensaba era, claro, dentro de esta cuestión política, es muy interesante claro, lo de Víctor Jara era su forma de hacer música, es decir, por eso te digo, al minuto que cayó Allende, cayó él, porque, bueno, él también estaba incluido en la política, en el gobierno de Allende. Pero, digamos, su estrategia política era como desde este lado luchar hasta que este lado consigue el poder porque tenemos estos intereses. Del lado de Bad Bunny, como con esta diferencia de tanto tiempo y de otros medios y de otras formas, él es completamente venir de ninguna parte, de sus canciones que nada tienen que ver con No, cuestiones bueno, políticas hasta el final. no, Ahora, no, ha no, pero tenido hay, actos políticos y cuestiones y pronunciamientos, sí, pero digamos, desde lo musical tú no podrías relacionarlo directamente con que va a terminar presentándose en un Super Bowl haciendo una cuestión muy directamente pues al momento, o sea, porque sabías a lo que ibas en el momento en el que ibas. Entonces, claro, es interesante porque es otro tipo de estrategia dentro de este nuevo mundo en el que vas como por debajo, le vas gustando a la gente, no le vas haciendo un ruido raro
y eventualmente tienes la posibilidad de alzar toda tu voz y contar todas estas Pero cosas. mira que no es gratuito también, o sea, él no viene de ningún lado, él viene de un país que tiene un conflicto político muy grande. Ujú. O sea, no es que nace su discurso de la nada. O sea, es una cosa que tal vez la lleva en la sangre. Hace muy poco estaba escuchando una entrevista a Cortázar muy interesante en la que hablaba sobre la identidad de Latinoamérica y Latinoamérica incluyendo, bueno, yo lo incluiría a Centroamérica también, que dentro de todo tenemos costumbres muy parecidas. Ujú. Y él hablaba de que no había una identidad porque el interés de los entes de poder es que no tengamos una identidad. Entonces Seguro. nuestra identidad está ligada a la revolución, o sea, está Ujú. ligada a la lucha constante, Sí. porque en los momentos en los que históricamente estábamos construyendo nuestra identidad, tuvimos choques políticos fuertes, la Ujú. mayoría de países, o sea, las dictaduras, el tiempo que estamos viviendo ahora, eh, la gente que se cría, o sea, los niños, los jóvenes de esta época, están viendo un mundo completamente enfrentado. Ujú. Entonces sus palabras no van a ser las mismas que alguien que haya vivido en, que sé yo, en los 2010, en los que aunque también estamos enfrentados no había tanta disputa o algo tan agresivo. Ujú. Que bueno, sí, sabemos que el mundo ha sido agresivo todo el tiempo, ¿no? Parece que no podemos pasar una década sin tener una guerra, por lo menos. Pero a lo que voy es que venimos de contextos complejos, particularmente en Latinoamérica. Y nuestra identidad se ha venido formando desde ese lugar, o sea, desde un lugar de resistencia y de revolución. O sea, de una constante lucha contra el régimen establecido. Y a mí me parece eso siempre peligroso, porque es decir, que tu identidad se consolide con la cuestión de la lucha o siempre se ancle a la lucha, significa que tú nunca vas a tener dignidad, es decir, tu identidad no se relaciona con dignidad, se relaciona con lucha y el que lucha significa que no tiene la cosa. Por eso tiene que seguir Sí, luchando. A mí claro, eso es lo que me parecerá siempre peligroso de todos los movimientos un poco de izquierda y de todas las cuestiones que es hablar exacto. sobre la lucha, porque eso significa que tú no lo tienes y que por ende para que tú no dejes de tener esta identidad vas a tener que seguir luchando siempre. Entonces Y por eso nunca es vas a poder. conveniente venderte esa idea Sí, también. por supuesto, y también es un punto como complejo y grave y al final lo que pasa también es que de tanto luchar te puedes desgastar y en este momento de cansancio va a llegar alguien a meterte una idea que te va a decir esta es la respuesta y quédate con esto. Y obviamente siempre hay gente pilas que está esperando este momento. En todo caso, lo que a mí se me hace bastante interesante es que, claro, es este piso que fue Víctor Jara en los 70s, que nosotros escuchamos, nosotros conocimos con todo esto del folclore. Le tienes a la Violeta Parra, a la Mercedes Sosa, y le tienes luego a este piso que es para la gente más chica, que es el Bad Bunny, y luego para la gente aún más chica le tienes al Milo J y al Trueno, que igual te recuerdan a esta gente y a Y estas. aquí, y aquí le tenemos al fabricante, un querido amigo que si nos El escucha le fabricante, mandamos por un saludo. ejemplo. No se cansa también de decir las cosas. Ujú. Y tienes de estos pisos que de alguna forma de tiempo en tiempo te recuerdan estas cosas cuando la humanidad se está yendo un poco al carajo y estamos perdiendo como esta noción pues, de la humanidad, de sentir estas cosas buenas traídas desde la música, de otra vez volver a escuchar este canto de los pajaritos, de los arroyos, de escuchar las voces humanas con gusto. Estos pisos de gente que luchan a su manera siempre van a ser como el piso sobre el que todos nos podemos anclar para sostener un poco esta esperanza y estas ganas de luchar por una vida digna realmente. Sí, o sea, de luchar por la vida y por nuestro mundo. Hay una pequeña frase de Schopenhauer que me gusta y que les quiero compartir como para terminar un poco con la conversación del día de hoy. Y dice así,
En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro, y el mundo no es sino música hecha realidad. Qué bello. Tiene todo el sentido. Y sí, Bueno, y aparte de la comunicación verbal, la música facilita los lazos afectivos y la comunicación entre los humanos. Adquiere un papel crucial al crecer y mantener la solidaridad individual, grupal y nacional. La música fomenta las respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Según el sociólogo y catedrático George Lipsitz, la música popular funciona como un depósito vital para la memoria colectiva, aunque quizás no se consideran a sí mismos historiadores de manera consciente o intencional. Los compositores a menudo proporcionan archivos alternativos de la historia que surgen de la experiencia, memoria y visión del artista. como un cierre para todo esto y donde se juntan estas dos historias, eh, nada más que me parece muy bonito que el Estadio Chile, nombrado Víctor Jara en el 2003, se volvió sede de eventos culturales y conciertos de artistas renombrados y además ha sido sede del Festival Arte y Memoria de Víctor Jara. Y pues se me hace muy bonito que estas dos historias de las que hemos estado hablando en este momentito, la de Benito y Víctor, se encuentran el 9 de enero de este año, cuando en su presentación en el Estadio Nacional Chile, Bad Bunny rinde homenaje a Víctor Jara interpretando instrumentalmente El Derecho de Vivir en Paz. Durante el inicio de su concierto, mítica canción de Jara, un himno de la protesta latinoamericano que fue coreado por los asistentes con la fuerza de la memoria y el presente. Y pues él, al finalizar su presentación en el Super Bowl, evento con repercusión mundial, este músico puertorriqueño cerró su presentación diciendo: "Lo único más poderoso que el odio es el amor". Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos nuevamente este espacio y la oportunidad de contar historias. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en el canal de YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.